Hola, ahora sí, ¿cómo va? Bueno, ahí se está uniendo la gente. Yo siempre voy a Genial. empezar a presentarte. Total, esto después queda grabado y si se perdieron alguna parte lo pueden volver a ver. Genial, Eh, dale. bueno, hoy nos acompaña Andrea Guzmán. Ella es bióloga y doctora en ciencias químicas eh, por la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Químicas. Allí también se desempeña como profesora asistente de farmacología y toxicología en el Departamento de Farmacología y además es profesora en un módulo de investigación en cannabinoides en la diplomatura de pregrado en producción y regulación del cannabis organizada por la Universidad Nacional de Rosario y Fundación FUNPED. Bueno, Andrea en su tesis de doctorado trabajó en el tema estudiando el rol de receptores cannabinoides CB1 en un modelo de recaída de la búsqueda de cocaína que la realizó en el Departamento de Farmacología Experimental en la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahora actualmente está realizando una pasantía de investigación en la Universidad de Cagliari en Italia, en un laboratorio especializado en el estudio farmacológico y toxicológico de cannabinoides sintéticos. Entonces hoy el tema que traemos es ¿por qué se habla tanto de cannabis? Eh, y bueno, no sé si queremos, vamos a comenzar hablando un poco del título que pusimos. Dale, sí, sí. Dale. Bueno, primero, buenas tardes a todo el mundo que está conectado. Buenas tardes, Romina, y gracias por invitarme a todo el grupo Informar. Es un honor eh, que me hayan llamado. Y como dijiste, podemos empezar por la pregunta de por qué se habla tanto de cannabis. Y Ujú. en mi opinión hay varias razones que explican esto. La primera es justamente las características especiales de la planta. Sabemos que tiene diversos usos, desde usos medicinales a recreativos o no medicinales, y también porque se sabe que tiene un gran potencial para la industria, eh, ya que puede servir como fuente de alimento, de combustible, como materia prima textil. Entonces, sabemos bien que a lo largo de los últimos años ha crecido el interés por esta planta y por sus usos. Además, con respecto al uso no médico, sabemos que hoy por hoy los compuestos activos de esta planta son, es la sustancia ilegal, entre comillas, más usada del mundo. Entonces, también es por eso que se habla bastante de esta planta. Otro de los puntos importantes es que gracias al estudio o sí, al estudio de esta planta, en detalle se ha conocido el sistema endocannabinoide, que vamos a hablar más adelante, y cómo está relacionado con diversas patologías. Entonces nos ha dado bastante información. Además que tiene una historia particular de periodos y de ciclos de prohibición y legalización a lo largo de la historia que nos hace reflexionar acerca de un montón de temas como el rol del Estado en la salud, las prácticas médicas, el uso de compuestos naturales en la medicina. Bueno, hay muchas Bien. cosas. Bueno, mira, para empezar un poco, vamos a preguntar, bueno, ¿qué son los cannabinoides? Como para ver por ahí a un pantallazo y podemos comenzar con una explicación breve sobre eso. Bien, ¿qué son los cannabinoides? Bueno, antes me gustaría como hacer un par de aclaraciones también Sí. de los términos que vamos a Terminología. usar, ¿sí? Sí, sí, algo de Bien. terminología. Por un lado tenemos el término marihuana, que suele escucharse, o que solía escucharse. Hoy por hoy el término marihuana está más bien en desuso, porque este término tiene una historia, el surgimiento de este término tiene una historia no muy feliz, y bueno, anteriormente
se sabe que, por ejemplo, en América del Norte estuvo bastante tiempo asociado a, a la estigmatización de esta droga, de esta sustancia, de esta planta, y su asociación con la comunidad latina, por lo tanto ha sido muy usada por los opositores de esta planta. Entonces, el término marihuana puede tener una connotación negativa y hoy por hoy preferimos usar el término cannabis, ¿sí? Eso es lo primero que me gustaría aclarar. Que dependiendo del uso, pues vamos a poder usar los términos cannabis medicinal o no medicinal o no médico, que se refiere al uso recreativo o para otros objetivos. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de qué son los cannabinoides, que justamente ya lo hablaron en el vivo anterior, donde mencionaron los principales compuestos de esta planta, los que serían los responsables de generar los principales efectos, los efectos más conocidos de esta planta. Pero a mí me gustaría hacer una aclaración también acá de ciertos términos, que es que los cannabinoides los podemos dividir en tres grupos. Están los fitocannabinoides, que son los que están presentes en la planta de cannabis. Después tenemos a los endocannabinoides, que son unas sustancias que producimos nosotros, nuestro cuerpo los produce naturalmente, y después tenemos los cannabinoides sintéticos, que se producen o se generan o se sintetizan en laboratorios. Entonces tenemos tres grupos de cannabinoides en general. Los fitocannabinoides, como ya dije, se producen en la planta. Los más conocidos son el THC y el CBD, el cannabidiol, que, como ya hablaron también en el video pasado, se produce principalmente en las inflorescencias de la planta femenina, en los tricomas, pelos glandulares, y que, bueno, yo dije cuáles son los cannabinoides más conocidos, pero está bueno resaltar que hay más de 150 cannabinoides que se conocen hoy por hoy, y de hecho a algunos se les han atribuido algunas características, algunas funciones terapéuticas. Después tenemos, como dije hace rato, también los endocannabinoides, que como dije son sustancias que produce nuestro propio cuerpo, que si bien no tienen una estructura, la misma estructura química que los fitocannabinoides, producen efectos similares a los endocannabinoides y a los fitocannabinoides. Estos endocannabinoides los producimos normalmente y están encargados de regular ciertas funciones en nuestro cuerpo, de mantener cierto equilibrio celular y sistémico. Bien. Y bueno, y los fitocannabinoides, que ya dije que se producen en los laboratorios, se usan más bien para fines de investigación o para algunas ciertas patologías. Bien. Bueno, y eso te iba a preguntar, ¿querés profundizar sobre qué efectos producen los cannabinoides en nuestro cuerpo o el sistema endocannabinoide? Bien, bueno, la pregunta, sí, las dos cuestiones están relacionadas porque justamente los cannabinoides, ya sean los fitocannabinoides, los endocannabinoides o los cannabinoides sintéticos, tienen la particularidad de actuar sobre receptores que están presentes en nuestro cuerpo. ¿Qué son estos receptores? Son moléculas que están presentes en distintas partes de nuestro cuerpo que interaccionan específicamente con los cannabinoides. Es como, para explicarlo de manera más simple, es como si los cannabinoides fueran una llave y los receptores un candado, por ejemplo. Entonces, los cannabinoides pueden interactuar específicamente, pueden abrir este candado por la especificidad que hay en su interacción y pueden desencadenar una respuesta dentro de la célula. Entonces, una vez que estos cannabinoides interactúan con estos receptores y se desencadena una respuesta en la célula, después empiezan a ocurrir ciertos efectos a nivel de tejidos, de órganos y de distintos sistemas. Entonces, esta es la forma en la que actúan los cannabinoides.
Y los Em, receptores, claro, están distribuidos en distintas partes del organismo, por ejemplo, en el cerebro. claro, entonces imagínate, tenemos estos receptores que están presentes en todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, los más conocidos son los receptores de tipo 1 y de tipo 2. Ujú. Los de tipo 1 están en todo el cuerpo, pero mayormente concentrados en el cerebro. Entonces, podemos imaginar que cuando los cannabinoides interactúan con los receptores que están presentes en nuestro cerebro, puede haber una alteración del comportamiento, que a esto se deben los principales efectos que se conocen, por ejemplo, por el consumo de cannabis. Y después tenemos los receptores tipo 2, por ejemplo, que están también presentes en todo el cuerpo, incluido el cerebro, pero mayormente relacionados, asociados a la función inmune, al sistema inmune, a nuestro sistema de defensa. Es por eso que también a los cannabinoides se les han atribuido algunas funciones para tratar ciertas enfermedades inmunes, por ejemplo. Entonces, sí, este sistema, o sea, el sistema endocannabinoide, que creo que no lo mencioné hace rato, justamente incluye estos receptores que están presentes en todo el cuerpo y también incluye las moléculas que nosotros producimos, los endocannabinoides, que normalmente interactúan con estos receptores que están en todo nuestro cuerpo y regulan funciones normales, fisiológicas. Bien. Claro, entonces es importante estudiar y conocer este sistema porque justamente regula funciones del organismo. Sí. Eh, ¿Y qué Y pasa si este sistema... ¿Cómo? no, que Sí, digo, sí. mientras más se conoce el sistema endocannabinoide, vamos a poder predecir mejor los efectos de los cannabinoides. Que, Claro. sí. ¿Y por ejemplo, qué pasaría si este sistema no funcionara, el sistema de endocannabinoides, si no funcionara apropiadamente, digamos? Eh, Bueno, el funcionamiento anormal de este sistema se ha visto desde su descubrimiento allá por a fines de los 90, no, a fines de los 80, perdón, principios de los 90, se ha visto que está relacionado con varias patologías. ¿Qué significa que esté desregulado este sistema, que no esté funcionando bien? Bueno, hay algunos casos en los que, por ejemplo, en algunas patologías se produce un exceso de cannabinoides o puede haber de endocannabinoides o puede haber una deficiencia de endocannabinoides, puede haber una alteración en la expresión de estos receptores que yo mencionaba hace rato, en la función de estos receptores. De hecho, hay patologías a las que se le ha atribuido eh, hablando de la etiología de ciertas enfermedades, se ha visto que está relacionado con polimorfismos genéticos, por ejemplo, del sistema endocannabinoide, entonces eh, bien, puede estar desregulado y de hecho se cree, hay varios referentes de este campo de la cannabinología que sostienen que el sistema endocannabinoide está implicado en casi todas las enfermedades, o en muchísimas enfermedades que conocemos. bien. Mira qué interesante. Y, por ejemplo, este sistema puede verse afectado por el consumo de cannabis. Sí, justamente pasa que los cannabinoides exógenos, serían los fitocannabinoides, los cannabinoides sintéticos que uno puede consumir o pueden interaccionar con el sistema endocannabinoide, pueden producir efectos secundarios también o adaptativos que perduren a lo largo del tiempo y esto genera también una cierta desregulación del sistema. Eh, entonces, sí, puede existir. ¿Está descrito, por ejemplo, qué efectos adversos pueden causar el consumo? ¿O puedes mencionar algún efecto que esté descrito? Bueno, para hablar de los efectos adversos o incluso podemos incluir algunos efectos deseados, podemos decir efectos deseados y no deseados, Bien. hay que tener en cuenta muchísimas cosas.
o podemos clasificarlos si se quiere. Por un lado tenemos los efectos agudos, que se conocen y a nivel más bien fisiológico, que pueden ser la taquicardia, hipotermia, vasodilatación, broncodilatación, dilatación de los vasos conjuntivales. Bueno, hay varios efectos, digamos, fisiológicos agudos a corto plazo. Después tenemos efectos agudos a nivel conductual, que justamente son relajación, una sensación de bienestar más bien tipo eufórico, pueden haber leves alucinaciones, por ejemplo, alteración de la coordinación motora, ciertos cambios en la atención o en la concentración. Y después es interesante mencionar que en algunas personas pueden haber efectos no deseados, efectos adversos como ataques de pánico, intranquilidad, delirios. O sea, esto sucede en algunas personas y está mayormente asociado al consumo de cannabis a altas dosis, con cannabis con Sí. una alta concentración de THC y a veces cuando se consume en comestibles, digamos, por vía oral sería. Claro. Eso en cuanto a los agudos. Después tenemos algunos a largo plazo también. Ujú. Después de un consumo repetido, puede haber, por ejemplo, a nivel respiratorio, asociado con el hábito de fumar, se reporta que puede haber mayor probabilidad de desarrollar bronquitis o EPOC, por ejemplo, sobre todo también si se combina el consumo de cannabis con el tabaco, por ejemplo. También puede haber efectos a nivel del sistema reproductivo, se lo ha asociado con una reducción de la fertilidad, por ejemplo, en algunos casos. Después tenemos también que algunos consumidores diarios presentan supresión de la respuesta inmune, siendo más propensos a contraer algunas enfermedades. Y después con respecto a allá algunos efectos a nivel cognitivo, pueden aparecer deterioros del aprendizaje y la memoria, síndrome amotivacional, que se denomina por una pérdida de motivación, depresión, ansiedad, y en algunos casos algunos trastornos psicóticos, sobre todo en personas que tienen cierta predisposición a desarrollar estas enfermedades, y sobre todo estos síntomas, estos efectos adversos a largo plazo de tipo cognitivo, suele verse también cuando el consumo empieza a edades tempranas, en la adolescencia temprana, y por supuesto cuando se consume con mayor frecuencia. Bien. Sí, siempre está también esta duda y quería preguntarte si el cannabis genera adicción, si también está descrito eso como una respuesta, digamos, al consumo. Bueno, con respecto a eso, podemos mencionar que hay manuales de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas que describen diversos desórdenes asociados al consumo de cannabis. Por ejemplo, el manual de la OMS hace una distinción en realidad entre lo que es consumo nocivo y dependencia a cannabis, por ejemplo. Y después el manual de diagnóstico, el DSM-5, incluye a todos los tipos de consumo de cannabis y los clasifica, lo denomina desórdenes, trastornos por consumo de cannabis, y puede ir de leve a severo, por ejemplo. Entonces, se puede diagnosticar
la dependencia a cannabis, y el porcentaje es más bajo que otras drogas, pero existe. Se habla de un 9% de personas que consumen regularmente cannabis que pueden llegar a tener algún tipo de desorden asociado a este consumo. Este porcentaje incrementa si se tiene en cuenta a las personas que iniciaron el consumo de cannabis durante la adolescencia. Entonces ya este porcentaje de personas que pueden llegar a tener una dependencia aumenta al 17%, por ejemplo. Ah, claro, bueno, es interesante lo que mencionas, como hacer foco un poco en qué riesgo se asocia o qué puede ocurrir si el consumo comienza desde edades tan tempranas como la adolescencia o... Sí, esto es importante más que nada porque sabemos que el periodo de la adolescencia es crítico, digamos, porque el cerebro se sigue desarrollando y sabemos, por ejemplo, que el sistema endocannabinoide, todos estos receptores con los cuales interactúan los cannabinoides, participan por ejemplo, en el desarrollo del cerebro. Entonces, la adolescencia es una etapa particularmente sensible, entonces siempre se desaconseja su uso durante la adolescencia. Así que sí, ese sería uno de los factores de riesgo. También se sabe, bueno, como mencioné hace rato, uno de los factores de riesgo es la predisposición a ciertas enfermedades, a trastornos psiquiátricos, por ejemplo, o como Sí, lo depresión, que mencionaste ansiedad. cognitivo también, porque es una etapa de escolarización, así que también sería un Claro, eso efecto muy también, sí, sí, importante. sí. Sí, sí. Ujú. Pero sí, hay varios factores de riesgo, el más particular sería ese, y después, bueno, la comorbilidad con otras enfermedades también son factores de riesgo. Y el consumo con otras sustancias depresoras también del sistema nervioso central, por ejemplo, sería un factor de riesgo para la aparición de ciertos efectos adversos. Bien. Entonces, particularmente, como para que quede un poquito más claro, ¿qué factores de riesgo pueden predisponer la ocurrencia o la mayor predisposición a estos efectos adversos? Bueno, como ya dije, para la aparición de ciertos efectos a largo plazo, tiene que Largo ver plazo. mucho, claro, la frecuencia del uso, la dosis, también la concentración de THC. Sabemos que hoy en día hay variedades de plantas que tienen altas concentraciones de THC. eh, Después, por ejemplo, para la aparición de algunas enfermedades relacionadas al sistema respiratorio, puede resultar relevante la vía de administración, por ejemplo. Otro factor de riesgo es el sexo. Por ejemplo, hay varios efectos adversos que están más asociados, por ejemplo, al sexo masculino. Bueno, se lo ve mucho en estudios preclínicos, que hay varios efectos que están asociados a animales macho y no tanto a las hembras. Entonces, sería también un factor de riesgo. Y y como dije hace rato, el consumo de otras sustancias Bien. que, depresoras del sistema nervioso, o por ejemplo el consumo de Viagra. También se habló mucho que la Sí. combinación, por ejemplo, entre el consumo de cannabis y Viagra, pues aumentar el riesgo de infarto de miocardio, por ejemplo. Entonces, sí, es varias Bien. cuestiones a Y tener en por cuenta. ejemplo, en las embarazadas, puntualmente, ¿qué riesgos se describen? Bueno, el tema del consumo en embarazadas se desaconseja, por un lado, porque hay muchos estudios preclínicos, o sea, en animales, Bien. que demuestran que el consumo durante el embarazo y durante la lactancia pueden generar efectos en las crías. Entonces se ven muchos estudios animales. Porque imagínense que el sistema endocannabinoide está presente en la placenta, puede pasar al feto y también puede pasar a través de la leche materna. Entonces se desaconseja el uso, porque encima, como les dije,
el sistema endocannabinoide participa en lo que sería el desarrollo neuronal, el desarrollo del cerebro. Entonces, es importante recalcar esto. Y bueno, como les dije, en estudios con animales se ven cambios, ¿sí? En las crías, después del consumo materno. Pero pueden encontrarse algunos resultados inconsistentes y otros que son consistentes. Por ejemplo, en la mayoría de los estudios se encuentra un bajo peso al nacer en las crías, por ejemplo. Eso es algo en común. Después, con respecto a otros efectos, se pueden encontrar resultados inconsistentes, pero me gustaría mencionar, por ejemplo, hace poco estuve en una conferencia y me sorprendió la cantidad de grupos que estudian los efectos del consumo de cannabis o de cannabinoides durante el embarazo y los efectos que tienen sobre las crías. Muchísimos grupos de distintas partes del mundo que están estudiando esto. Entonces es algo para resaltar. Y con respecto a los estudios en humanos, Sí, me gustaría mencionar que es muy difícil llegar a conclusiones porque son complicados estos tipos de estudios y muchas veces hay que tener en cuenta que las madres pueden presentar policonsumo, o sea, estar consumiendo distintas claro. sustancias, hay muchos factores, digamos, entonces es muy difícil también llegar a conclusiones, Ujú, bien, pero se desaconseja. perfecto. Em, ¿Y existe alguna recomendación que para reducir efectos adversos, digamos, en cuanto al consumo medicinal o sin fines medicinales? Bueno, un poco lo que hablábamos hace rato en cuanto a los efectos o los factores de riesgo que pueden incrementar la aparición de ciertos efectos adversos, que ya los mencionamos, que tenía que ver con tener en cuenta si no están presentes algunas enfermedades, otras patologías, las vías de administración, por supuesto, evitar el consumo, el adolescente, y algo que siempre mencionamos, los que estamos trabajando en estas áreas, es la importancia de conocer, por ejemplo, en el caso del cannabis medicinal, la proporción de THC y CBD. Sabemos que tienen efectos antagónicos y el CBD, el cannabidiol, puede contrarrestar algunos efectos no deseados del THC, entonces, pero también puede tener, tanto THC como CBD tienen efectos terapéuticos, entonces siempre es importante conocer las distintas concentraciones de estos compuestos y que van a depender muchas veces de cada persona y de cada patología. Bien, Entonces, en ese caso, para el cannabis medicinal también es ideal el seguimiento médico, siempre, sobre todo si se los va a bueno, administrar. eso que decís me Ujú. gusta que quede, porque también lo resaltamos en el vivo con Susana Núñez, que es muy importante eso, tener, como así, cualquier medicamento que se consume, uno tiene un rótulo que describe justamente las concentraciones, el origen, cómo está. Entonces eso es muy importante destacarlo, lo que estás diciendo vos, y el seguimiento médico, ya que cada tratamiento es como individualizado, digamos, no Sí, es tan general. sí, Bien, tiene de interesante justamente el cannabis medicinal, que es básicamente una terapia personalizada y que está bueno también tener estandarizado o tratar de mantener las concentraciones de THC y CBD a lo largo del tratamiento para uno poder así predecir mejor los efectos y evitar, por supuesto, los efectos adversos y también lograr que el tratamiento sea realmente efectivo. ujú, Entonces, siempre lo ideal es el seguimiento médico para priorizar siempre la salud. Ok. bien.
Acá el público, ahí leí una preguntita que te preguntaron cuando hablabas de lo de embarazo, si también en el periodo de lactancia está desaconsejado. Sí, también está desaconsejado, eh, porque bueno, No pasa de solo la leche materna. Y algo importante también de los cannabinoides es que tiende también a acumularse, es muy lipofílico, entonces tiende a acumularse, por ejemplo, en tejido adiposo. Entonces, por más que una persona también deje de consumir en cierto momento, pues seguir liberando, digamos, o eliminando cannabinoides. Entonces, esto en una mujer embarazada, esto puede seguir pasando a la leche materna y puede llegar al feto. Y repito, eh, pueden haber algunos efectos en, en los bebés, ¿no? Ujú. Sí, sí, está bien. Algunos de Eh, esos efectos pueden aparecer no en el momento, sino después, ¿sí? A ujú, largo plazo. En animales, por ejemplo, que yo tengo como mayor conocimiento en eso, eh, por ejemplo, se asoció a la aparición de algunos síntomas tipo ansiedad o tipo depresión, una mayor riesgo, mayor probabilidad de desarrollar conductas adictivas, por ejemplo. Esos son algunos de los resultados que se ven en animales por consumo durante el embarazo y en el momento de la lactancia también. ujú. Bueno, me parece muy interesante todo lo que mencionaste y lo explicaste súper claro. Eh, no sé si querés dejar algún mensaje o acotar algo como para hacer un cierre de tu charla. Estuvo muy bueno. Bueno, me alegro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Eh, no sé qué cierre. No, de todos modos, si nos llegan preguntas después, porque tu video va a quedar grabado, también podemos responderlas después por mensaje. Por supuesto, sí, me pueden escribir a mi Instagram, puedo pasar mi correo electrónico, yo no tengo ningún problema en compartir información, papers, libros, lo que haga falta. Me parece un tema súper interesante, así que estoy abierta a Ah, cualquier mira, te están haciendo una pregunta que dice, ¿se sabe cuánto tiempo perdura el efecto cannabinoide después del último consumo? Sí, bueno, los cannabinoides se pueden detectar tanto en orina como en sangre, pero en orina, por ejemplo, se ha visto que en consumidores diarios, con personas que consumen todos los días, Ajá. se puede detectar niveles de los metabolitos del THC, por ejemplo, que hay algunos particulares, hasta 3 meses después del último consumo. Mm. Entonces, esto es por lo que yo explicaba, que tiene la capacidad de concentrarse o de, sí, de concentrarse o Sí, en, está retenido. de quedar retenido en el tejido adiposo, por ejemplo. Ujú. Entonces, hay cantidades pequeñas, pueden detectarse incluso hasta 3 meses después del último consumo. Sí, sí. Mm. Bueno, el Bueno, cierre es eso. Hay mucho para hablar también, yo sé que hay muchísimo y siempre algo que por ahí me faltó es hacer también la distinción entre lo que es cannabis medicinal y cannabis no medicinal. Eh, bueno, porque por supuesto hay distintas frecuencias de uso, distintas dosis, entonces es algo que merece la pena y creo que es muy importante que fomentemos la investigación eh, en estas cuestiones y más a nivel local en nuestro y vos país. puntualmente, ¿qué conocí? O sea, bueno, no sé si te puedo preguntar eso, ¿qué temas de investigación estás trabajando respecto a esto?
Yo más bien me dedico a lo que sería la investigación en modelos animales, Claro. a nivel preclínico, ¿sí? No soy especialista en lo que sería el estudio de los cannabinoides a nivel clínico. Particularmente durante mi tesis estudié, digamos, la participación de los receptores CB1 en modelos de búsqueda de droga, o sea, en modelos de adicción, se podría Claro. decir. Ujú. Lo cual resulta súper interesante también porque se ve cómo el sistema regulando o modificando este sistema, el sistema endocannabinoide, podemos evitar, por ejemplo, las recaídas en personas dependientes a otras drogas, bueno, más o menos Ujú. ese es poco. Bien. Bueno. Bueno, Bueno, está qué bueno también que la gente vea esto, que se está investigando, que hay temas de investigación interesantes en sí, sí, Argentina sí. y en nuestro mundo. Hace Bueno, falta más muchas gracias. investigación, pero sí, hay mucho. Sí, más o menos. Bueno, muchas Bueno, gracias por aceptar la invitación y cualquier cosa, si tenemos más consultas, seguimos en contacto. Así perfecto, que, perfecto. Gracias por bueno, un invitarme y gusto. a la gente por los comentarios. Dale, Chao, muchas gracias. chao.